Continuamos en la edición Mediodía de UPAV Noticias y lo que tengo en mis manos es justamente el libro Un tercer ojo para el tiempo de la tristeza de Vanessa Martínez Rivero, quien es poeta. Nació en Lima, pero ha vivido toda su historia aquí en Trujillo y con ella vamos a conversar porque hoy se va a dar la presentación del libro en el Patio Rojo a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a UPAV Noticias. Felicidades por esta nueva presentación que se va a dar en la noche. Muchas gracias. De verdad estoy bastante contenta de volver a la ciudad. La ciudad la encuentro bastante cambiada, bastante distinta, pero siempre con una lucha fuerte sobre imponerse con el tema cultural, ¿no? Y eso es algo que representa mucho a Trujillo y me gusta. ¿De qué se trata Un tercer ojo para el tiempo de la tristeza? Estamos viviendo en una época difícil. Bueno, creo que justo se trata de eso. Es una suerte de manifiesto, un poema río que habla sobre las cosas que más siento que afectan al mundo, ¿no? Sobre la acumulación del poder, el problema de las mujeres, los feminicidios, un poco sobre Medio Oriente, África, la desnutrición y temas políticos que de pronto han zanjado al mundo, no solo al país, ¿no? Uno piensa que Perú está zanjado en dos partes, ¿no? Pero no es Perú, es el mundo el que realmente está zanjado, ¿no? Es el lado de los sobrevivientes y los que tienen dinero, ¿no? Debido a esta situación. Y un poco también asumir la responsabilidad de víctimas y de victimarios, ¿no? Porque de cierta forma también somos responsables de ese victimizaje, ¿no? Ahora, estaba leyendo en la historia de que son 8 años más o menos que te ha tardado, bueno, entre descansos, entre pausas y continuidades sobre la escritura que te ha tardado hacer este poema, porque es uno solo, ¿no? Es un solo poema. Es un poemario. Un poemario. En ese tiempo, muchas cosas han cambiado en nuestro país y ¿cómo era tu proceso de inspiración? Porque las circunstancias de hace 8 años eran totalmente distintas a la de hoy. Sí, podría resultar o parecer que son totalmente distintas, pero es un libro que creo que se repite, o sea, hay cosas que se mantienen. Que se mantienen, o sea, al parecer no aprendemos de nuestra historia, lo cual resulta bastante triste también. Entonces seguimos repitiendo. Empecé a tocar acá, hay temas sobre las Torres Gemelas, y lo empecé a escribir más o menos por una época y que estaba medio reciente, y de pronto sigo hablando sobre lo mismo, pero tomo, por ejemplo, en primera voz la madre de un chico de Medio Oriente y que le pide por favor que deje de inmolarse, ¿no? Por la patria, porque es cruel. Entonces, esto sigue sucediendo y no para. Entonces, en la actualidad creo que no ha dificultado en el texto. Ha sido un texto bastante largo, que se acortó, se editó y finalmente hice algo concentrado para que se lea un solo tirón y no sea muy cansado, muy agotador, porque hablar sobre la tristeza o cosas intensas o fuertes que afectan a la sociedad de pronto puede ser muy tedioso, ¿no? Y la idea es concientizar y de cierta forma hacernos responsables también y tocar al lector y no abrumarlo, ¿no? ¿Cómo verlo? Y da más tristeza lo que tú mencionas, ¿no? Que en 8 años uno puede pensar de que todo es distinto porque quizá la coyuntura, la tecnología, muchas cosas han cambiado, pero lo malo a veces se ha mantenido en el tiempo. Hay cuestiones sociales que aún no se han resuelto. Por ejemplo, el tema de Siria que tú bien mencionas, hasta el momento se sigue dando, siguen habiendo madres, padres, hijos que se inmolan, a veces niños que también se unen a estas luchas que no son suyas, pero finalmente los afectan y de por vida. ¿Hay una parte que te llame más, que tú le tengas más aprecio en cuanto a la lectura que nos puedas compartir? Bueno, el inicio del libro es una parte totalmente a manera de himno, emblemática, ¿no? Que empieza como, oh Padre César, ¿por qué no me has abandonado? Y me refiero acá en el libro, Padre César, para hablar yo de la tristeza me ha sido tan difícil no tener como referencia a César Vallejo, que es el poeta más triste que existe, o por decir, o le dicen el poeta humano, pero realmente es un poeta de una lectura muy triste y también tiene otros matices, ¿no? Pero es un
uno como poeta dice que tiene que hacer parricidio, ¿no? Pero es imposible, porque uno aprendió y finalmente vuelves a César. Y si en un momento te cansas de ese César, vas a otro, vas del Trilce a los Heraldos Negros y así a otras Siempre obras, se ¿no? mantiene la influencia. Sí, la influencia es imposible negarla, ¿no? Entonces digo, oh Padre César, ¿por qué no me has abandonado? Y el inicio es un poco más, la apertura es política, ¿no? Dice, ¿por qué las coronas? ¿Por qué obstaculizar con hiel el peldaño del valor? Hemos perdido el balbuceo, el resoplar en la meta es un ahínco sobre los ojos vividos, transportar rezos de fuego para humedecer las mejillas y desacelerarnos sobre el trecho del recuento. Oh lánguida sombra, oh lánguida y trasvestida patria, ocultando el corazón marcapaso de mi ávido devenir, ¿podré perderme entre las razas sin dejar de derramar mi luz? ¿Podré cantar yo, olvidada voz, la desmemoriada letanía que nos incendia? Esta sirena que chilla paralizará la marcha de los escudos y los ojos vividos, como coros orgullosos, nos escrutan con disimulo felino, como si no supiéramos también sobre la tristeza de los gatos que lloran nocturnos desde su sexo, bajo el brillo de la única perla. Circulamos sobre criptas donde Mona Lisa esculpida se vuelve infinita y roza las incertidumbres de las aflicciones. Es cierto, todos han muerto, van eunucos de nuestra pasión, procesión de la insalubre vergüenza pasiva, para llegar y preguntarnos cristianos en el calvario de sus ojos, ¿por qué me has abandonado? Bastante sentida, y también me imagino que eso te remonta al momento en que tú empezaste a escribir estas líneas. Sí, por supuesto, es el inicio. ¿En qué te estabas inspirando? Comencé a hacer como un pequeño ejercicio sobre las cosas que a mí me afectaban, ¿no? Y de pronto sentí que lo que me afectaba era todo el medio que me rodeaba y lo que me rodeaba como sociedad, definitivamente como sociedad. Y el poeta creo que es el testigo de su sociedad, y este es mi manifiesto. Algo que tú veas que quizá te hizo ser más sensible y voltear esa visión a lo que está pasando en el mundo, porque muchas personas sabemos lo que sucede por informaciones, hasta ahora por las redes sociales, lo que pasa alrededor de todo el planeta, pero no somos sensibles ante ello. A veces preferimos voltear la página, cambiar de imagen, hacer otra cosa, quizás 5 minutos, sí, estamos viendo la información, nos da mucha pena, tristeza, porque la situación allá no es distinta, pero más nada, ¿no? Claro. Ahí queda, pero cuando lo internalizas, cuando lo haces tuya, esta lucha, es algo totalmente distinto. Tú lo has vertido en esta obra literaria, en este poemario. ¿Qué es lo que te hizo voltear esa mirada hacia lo que pasa en el mundo? La impotencia. La impotencia definitivamente. La impotencia, la carga, la lucha diaria y el agotamiento, porque a veces ser consciente todo el tiempo agota. Entonces la mejor forma de hacerlo, si no estás marchando en las calles, como sucede en estos tiempos y como yo a veces soy partícipe, creo que me he sentido como poeta también responsable por dejarlo plasmado en la escritura. Que sea parte de un registro. El granito de arena que tú estás dando para levantar conciencias. Sí. Sí, realmente, y no es que uno tampoco tenga que irse tan lejos para conocer la situación. No. Tú vas en el bus, en el micro, las personas que viajamos día a día en transporte público y podemos ver niños en la calle a las 10, 12 de la noche, 11 de la noche, a veces vas en taxi, viviendo una vida que no les corresponde, o sea, en una situación que no debe ser así. ¿Por qué los pequeños tienen que estar pasando hambre, pasando todos estos peligros en las calles? O sea, la sociedad no debe ser de esta forma. Claro. Y la gente pasa por ahí y no pasa nada, el Estado tampoco hace nada, y se mantiene, ¿no? Y es como que el orden natural de las cosas siempre estuvo ahí y no pasa nada. Todo claro, normal. todo esto es problema de la acumulación de poder, ¿no? Porque hay una acumulación de poder que ni siquiera le sirve para ser feliz, sino simplemente para tener más poder. Es una enfermedad, es una enfermedad y cruel, porque permite que zonas se vean vulnerabilizadas y es terrible, ¿no? En este caso ancianos, niños, todo se vuelve parte de una enfermedad. Y lamentablemente para estas personas con poder necesarias, ¿no? Porque es una enfermedad. Entonces
todo, por eso el inicio del poema comienza con la raíz, ¿no? La acumulación del poder y el dinero, ¿no? ¿Qué es eso? No hay una justicia, no hay división, es un mundo dividido. Eso, hay mucha injusticia en el mundo en general, Sí. y no solamente con las personas que tienen menos recursos, sino al parecer, a veces parece que fuera la injusticia con todos, porque hay personas que trabajan inclusive, que nos tenemos que pasar 20 años de nuestra vida trabajando para recién tener un hogar propio, y mientras otros, de la manera más fácil que se le puede encontrar, un ejemplo, los congresistas, pues tienen todo, ¿no? Lo material tampoco es que sea todo, pero es necesario a veces para tener una buena calidad de vida en algunas circunstancias. Hay gente que se pasa 50 años de su vida trabajando y cuando ya tiene 60, 70 recién empiezan a vivir. Y esto es parte también de lo que nos hace el sistema. Mucha Claro. justicia. El sistema, el empresariado privado que hace que su rentabilidad sea más importante que el Te sueldo, generan necesidades que a veces uno no el sueldo tiene. de los trabajadores. Entonces, a veces ya no es a veces, o sea, el sueldo por general del trabajador es un sueldo para esclavizar. Ya no es un sueldo para construir, es bastante difícil Para que mantener alguien el orden. pueda conseguir una El orden casa, entre comillas. el orden entre comillas, ¿no? Sí, El orden de la sociedad. el mercado inmobiliario ha subido, es un super negocio. Pareciera que la vida es un negocio para ellos. Sí, claro, definitivamente la vida es un negocio. Estás de un lado o estás del otro. Entonces necesitan de esa parte vulnerable, como repito. Y es lamentable. Muy bien, el tiempo ya se agotó. Lamentablemente podríamos conversar mucho sobre este tema, está bastante interesante. Pero una invitación para que puedan asistir a la presentación del poemario. Sí, hoy día agradezco a los amigos, yo me encuentro en una visita laboral realmente y agradezco a los amigos, a la ilustradora gráfica y excelente artista Ale Torre, que está organizando todo eso en el Patio Rojo. Y esto está en la cuadra 7 de San Martín, o 8, está frente a la Alianza Francesa, Sí, el Patio 883, Girón San Martín 883. Rojo. Ok, exacto, sí. Muy bien, el ingreso es libre, ¿no? El Todos ingreso pueden- es libre y pueden adquirir el libro, traje algunos. Muy bien, muchas Sí, gracias por haber estado con no, nosotros. muchas gracias a ustedes, si no igual realmente prometo dar una lectura buena. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más noticias, no se muevan.